Buen día, profesor. ¿Cómo es eso? Que profesor, que sí los judíos son los que pueden dirigir el mundo. Bueno, queridos estudiantes, ya hoy el tema, teniendo en cuenta es única y exclusivamente que en una sociedad enferma, como la que ha creado el sistema económico capitalista y que se nutre de todo, en la justicia, en la sociedad, en la mentira, en el defalco, en el ser humano totalmente despreciable. Y que ese ser humano es fácil decir, yo no fui, yo no hice nada, etcétera, etcétera. Pero ante los hechos nosotros nos damos cuenta que en ese sentido el judío ha podido, ojo, gentilicio judío, que es diferente a Judá, que tiene 4 letras. Judíos tiene 6, judíos 5. Israel es nombre de mujer puesta en un macho, en un varón, en un hombre. Y tiene 6 letras también. La estrella de David también tiene 6 letras. Y tendríamos ahí 3, 6. 666 la bestia. Pero judío, como es un gentilicio, como barranquillero, el que nace en Barranquilla, es diferente a la tribu que fue rechazada, que es la tarea que les coloco, para que busquen cuál fue en el Antiguo Testamento y luego cuando se cogen al que no se mencionó, y que es una tribu que determina que las profecías se tienen que cumplir en Israel, y por eso Israel también está sujeta a que puede desaparecer del mapa, como están las cosas hoy en día. Y por eso la bestia, que es quien quita la felicidad del ser humano y la vida, está reinando. Ustedes se dan cuenta que no se manda ayuda a Gaza, pero sí Israel manda soldados en un terremoto donde Colombia ha mandado miles de veces defensas civiles, etcétera, etcétera, a otras partes del mundo para ayudar en las diferentes catástrofes, de cuestiones de riesgo y todas esas cosas, y aquí en Colombia. Sin embargo, aquí ahora en la política nacional te mandan es a soldados de guerra. Y esto me trae a mí a coalición de que está reinando la bestia, y la bestia está relacionada con el hitlerismo y el sionismo. ¿Pero qué es el sionismo, profesor? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial y que vimos la cantidad de matazones que hizo Adolfo Hitler, nos damos cuenta que Adolfo Hitler era un partido. Ojo, porque mucha gente no tiene ni idea qué significa un sistema económico socialista, un sistema económico comunista, y mucho menos el que viven, que es comunista, que no pueden dirigir su propia economía, y mucho menos en las esquinas los zarrapastrosos y la gente de 2 dedos de inteligencia y de academia andan hablando de política. Y resulta que cuando vemos a ese Hitler y los 6.000 o los millones, 6.000 no, porque 6.000 millones de habitantes tiene casi toda la tierra, los millones de judíos que asesinó y la lástima que produjeron, ellos la producen, en vez de mandar y buscar la paz en Medio Oriente con el poder económico, buscan es más y más porque la política lo lleva. Entonces, las profecías se tienen que cumplir allá. Por lo tanto, cuando estamos en Occidente con unas interpretaciones bíblicas, los púlpitos hablan vascuencias, ignorancia, y confunden el hernúmeno, que es el energúmeno, que significa demonio, lo confunden con socialismo y comunismo, no sabiendo que esta era la doctrina realmente que exige que el hombre no ponga su corazón en los bienes materiales, sino en su vida, y que viva lo más dignamente posible, que fue lo que hizo el que guindaron en la cruz. Por lo tanto, este proviene de Judá, pero Judá no es más que un pueblo de Judea, de aquellas 12 tribus de las cuales proviene la bestia, o el 666. 6 puntas la estrella de David, 6 letras tiene Israel, y es nombre de mujer puesta en un macho. Y allá está la tribu
que no fue mencionada en el Antiguo Testamento y que Dios la saca y proviene precisamente de allá, y ahí está el 666, y no es ningún papa, ningún otro gobernante, y no, sino que las profecías tienen que cumplir en Israel. Entonces, cuando yo hablo de que la gente está diciendo que el demonio es el comunismo y el socialismo, el comunismo de Cristo y el socialismo de Cristo, que es el que hace el que se produzcan las grandes riquezas, y así vemos como en Colombia llegan soldados asesinos de Israel y no llega alimento. ¿Y a qué vienen? Si los soldados son para guerra, no para rescate ni nada de esa vaina. Y rechazan a los verdaderos rescatistas ya preparados que vienen de otras partes del mundo. Entonces, por eso la ignorancia se bambalea y habla en los púlpitos, como cuando dicen, porque nosotros servimos al ser más encumbrado del universo. Y por eso nos ha sentado en su mesa, dice un zarrapastroso que lleva una carretilla y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y va vendiendo chatarra y aguacate en la calle. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero traigan un cable de alta tensión para ver si es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esta gente está hablando de demonios, del socialismo y del comunismo, no tienen ni idea de lo que hablan, porque precisamente después de la Segunda Guerra Mundial y de la masacre de más de 6 millones de judíos, en que nace el sionismo, ojo, el sionismo es el nacionalsocialismo de Israel. ¿Y quién los masacró? El nacionalsocialismo de Hitler. Por lo tanto, el sistema económico social es diferente a la superestructura de partidos que forman las naciones. Cuando usted se da cuenta que prácticamente de esta tierra nace toda la barbarie y asesinato, pero que sí saben de economía, porque precisamente el judío es el que dice, Israel saben que cada peso debe producir un peso, mientras las demás naciones y los seres humanos que nacen en la academia y bajo la academia de una economía occidental solo saben despilfarrar y quedar en la ruina. Mientras ellos cada peso le produce peso, y por eso se han adueñado del mundo y por eso tienen más de 500 bombas atómicas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo oigo en el púlpito a ciertos tipos y que biblómano, a mí me da risa y dolor de barriga y ganas de vomitar. Sencillamente porque la doctrina social y socialista es la de compartimiento y la de superación de la vida ante el arrodillamiento del becerro de oro, del peso, del dólar y de todo lo que tiene que ver con materialismo hecho por el hombre, como camionetas, carros, etcétera, etcétera, y no la doctrina económica y materialista, que es la que proviene y dice que la Santa Madre Naturaleza tiene sus propias leyes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te das cuenta que esta nación le es fácil, y que para mí es fácil confundir a Netanyahu, a Donald Trump y a el actual presidente de Colombia, un payaso, podremos decir que es un autócrata, podemos decir que es un ególatra, podemos decir que no tiene ni idea en estas cuestiones, porque sencillamente un títere manejado desde fuera. Así sucedió en la época en cuando se coge al primer rey antes de David, que tiene precisamente la estrella de David 6 letras, que es una de los números, el 6 del anticristo. Israel tiene 6 letras, ahí tenemos el segundo número o 66 del anticristo. Y el tercer le tiene judíos, que es una tribu que perteneció a Israel y que Dios la saca de la Biblia y no lo nombra más. Entonces, ¿qué pasa? Que me buscan esa tribu, ¿cuál era? Si era la tribu de los diferentes hombres que se escogieron en las 12 tribus, comenzando con Néstor, que fue el primero, y ustedes me van a buscar ahora ese y a qué número pertenece. Entonces, ¿qué pasa? Que yo les dejo esos dos para que ustedes investiguen y no hablen tanta porquería. Llega un momento
en que nosotros vemos el temple y el carácter de estos sionistas, y lo vemos precisamente en un hombre que escogen antes, y lo escoge Samuel, en el primer libro de Samuel, allá en el capítulo 15, lo escoge como el primer rey cuando ya ellos no quieren tener jueces, sino que quieren tener reyes. Entonces Dios le pone un rey. Pero resulta que ese pueblo en su carácter y a través de este hombre, mira cómo piensa el israelita. Entonces, ¿por qué extrañarnos de lo que hacen en el mundo? ¿Y por qué no pueden también ser desaparecidos del mapa y que se acabe el mundo? ¿O es mejor que siga reinando el energúmeno de Satanás, el capitalismo, o el demonio del socialismo y el comunismo? Entonces, pero ¿y usted que anda en la esquina hablando, qué conciencia tiene de estas cosas? Usted no sabe ni pío, ni siquiera su nombre. Mire lo que dice el Señor en el capítulo 15. Antes de que fuera escogido el rey David, que es una de las estrellas de la bestia, el 6, la estrella de David, el Señor rechaza a Saúl. Un día Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió, el Señor me ha enviado, el Señor me envió para consagrarte como rey de Israel, le dijo Samuel a Saúl, porque tu pueblo, y por lo tanto, escucha lo que el Señor te quiere decir. Así dice el Todopoderoso, el Dios invisible. Pero está hablando un hombre que orina, que suda, que le da grajos y no se echa su vaina, como usted, Rabbi. Sí, como a mí también. Yo soy el rey, el hijo del sol. Por lo tanto, voy a castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel. O sea, aquí hay 6 letras, que es una de las letras del anticristo. Pues el número del anticristo, el 6, lo tiene el Israel, que es nombre de mujer puesta en un hombre llamado Jacob. Pues se interpusieron en su camino cuando venía de Egipto. Por lo tanto, ve y atácalos, destrúyelos. Oh, es que ese Dios cómo le gusta asesinar. Junto con todos sus gentes, con todas sus posesiones, y no les tengas compasión. Un Dios que no tiene compasión. El Cristo tenía compasión. Mata hombres y mujeres, niñas, niños, ancianos, todo recién nacido, y también toros y ovejas y perros y gatos, camellos y asnos. Saúl mandó llamar entonces al pueblo y le pasó revista en Telaín. Eran 200,000 hombres de infantería, como los que están mandando a Colombia, y 10,000 hombres de Judá. Después Saúl se dirigió a la capital de Amalek y tomó posición junto al arroyo y dijo a los queritas: apártense, salgan en medio de los amalecitas para que no los destruya, y a ustedes junto con ellos, pues ustedes se portaron bien con los israelitas cuando venían de Egipto. Un Dios mandando asesinar a niños, niñas, ancianos, recién nacidos, toros, ovejas, caballos, gatos, perros, pero no manda a matar a un matagato que es un autócrata, ególatra, enfermo de dinero y de poder, y que ya está entregando a Colombia a estos asesinos que tienen el poder de dirigir el mundo, las vidas, quién vive y quién no. Entonces, por lo tanto, cuando aparece la cruz, que aparece el Cristo, es totalmente ama la vida y no el pan de oro que yo he despreciado, que me ofreció Satanás. Entonces, si nosotros seguimos en esos análisis profundos de la psicología profunda y de la filosofía profunda y de la teología profunda, nos daremos cuenta que está reinando el anticristo, y el anticristo
es el sionismo israelita o el nacionalsocialismo israelita, idéntico a quien lo destruyó en el ayer, llamado el nacionalsocialismo de Adolfo Hitler. Por eso el socialismo tiene que imponerse a nivel mundial para que amen más la vida que una caldereta vieja de un carro o unos zapatos o algo. Entonces viviremos en cuero, sí, con las chácaras en el suelo.